días, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó, quien nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino admirable. Hoy es un sábado precioso, cargado de muchas bendiciones. Yo me siento muy contenta, muy feliz aquí en su programa. Para Dios nada es imposible. Hoy tengo un invitado muy especial, como todo lo que siempre tengo, pero hoy aquí hay canas, porque hay 40 años ya de servicio al Señor ininterrumpido. Y estoy hablando nada más y nada menos que del apóstol Nelson Arias Cavada. Pastor, porque hay que decirle que diga su credencial. El hombre es polifacético en Dios, a nivel secular y a nivel ministerial. Pastor. Sí, buenos días. Feliz sábado, como dicen los adventistas. Yo soy adventista, solo que guardo los domingos. Aleluya. Hoy es un día maravilloso en el que podemos compartir las maravillas de Dios, sabiendo que para Dios nada es imposible. Amén. Pues está amén. sintonizando el mejor programa y me siento muy feliz de compartir con usted este espacio, mi amada. Gracias, Le agradezco pastor. la invitación y de verdad que tiene placer. un público maravilloso que sabe seguir programas con excelencia. Y Amén. manténgase ahí porque hoy vamos a tratar un tema muy neurálgico, muy teológico, muy profundo para la iglesia que vive en este tiempo final. Pues no se diga más. Entonces, después de una pausa, venimos con el tema, la iglesia primitiva. Bendiciones. Programa que está impactando las naciones. Para Dios nada es imposible. Estamos en el canal 16 y en Facebook Live. Para Dios nada es imposible. Poderoso lo que está haciendo. Recuerda, para Dios nada es imposible. Si te ves sin salida, sin opciones, sin recursos, sin herramientas, recuerda que para Dios nada es imposible. Impresionante, este programa llegó para quedarse. Para Dios nada es imposible. Suscríbete, dale a la campanita. Si quieres y necesitas pasar a un mayor nivel de gloria, inscríbete y sé parte de nuestro curso taller de sanidad
interior y liberación, donde tu vida se va a ir sanando, donde tu vida se va a ir liberando, donde tu vida va a ir prosperando en el poderoso nombre de Jesús. Inscríbete, Cristo te ama. Shalom. You are the God that healeth me. You are the Lord. You sent your word. Retomamos con su programa Para Dios Nada es Imposible. Hoy compartiendo con un invitado muy especial, el apóstol, pastor, maestro y evangelista, el pastor Nelson Arias Cavada. Bendiciones, pastor. Hoy tenemos el tema, la iglesia primitiva. ¿Y qué es una iglesia si no es una asamblea, una reunión de santos? Sabemos que la iglesia primitiva comenzó cuando se derramó el Pentecostés. De ahí en adelante empezó la iglesia a fluir en el nombre poderoso de Jesús. Y el éxito de la iglesia primitiva radicó en el testimonio que ellos daban de Jesús. Y así, con ese testimonio que ellos daban de Jesús, fue que la iglesia, el evangelio, pudo expandirse hacia el mundo. Pastor. Tremenda introducción. De verdad que la iglesia, como usted ha mencionado, en el término original viene de la palabra eclesia o eclesía, y significa asamblea, grupo de personas que nos congregamos con el fin de adorar a Dios. En el caso de nosotros, somos cristianos evangélicos de visión apostólica y profética. Nosotros nos reunimos para exaltar el nombre del Señor y para bendecir a la gente, porque la iglesia, la función principal es recibir la manifestación de los dones que le da Dios a través del Espíritu Santo, lo imparte para edificación de la misma iglesia. O sea que la iglesia es un órgano en el que todos los que la conformamos, pues recibimos de Dios para darnos unos con otros o para edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya, aleluya. Y lo que usted dice me gusta mucho porque se encuentra en Hechos 2. Y leemos las palabras del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 2, el verso 42, la vida de los primeros cristianos. Y dice así, y perseveraban en la doctrina. O sea, ¿cuál doctrina? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, arrepentidos sin convertir. Tienen que arrepentirse, convertirse y bautizarse. Entonces, para el perdón de los pecados, de los apóstoles, en la comunión uno con los otros, en el partimiento del pan. O sea, ellos tenían unidad, esa unidad, y lo compartían todo. Y en las oraciones, aquí vemos una de las características de la iglesia primitiva, era que oraban. No podemos nosotros dejar de orar, porque es nuestra nutrición. Y dice el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, esto era un anticipo del Espíritu Santo, de lo que iba a ser el Espíritu Santo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Y qué será eso? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Tremendo, pastor. ¿Qué usted dice eso? De repartir a los necesitados. Esa iglesia primitiva, que esa iglesia que Cristo sueña que venga de nuevo, pastor. De eso se trata. La Biblia nos explica bien claro aquí en Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, como usted ha dicho. Ana Raiza, queridos televidentes,
Este es el tema que la iglesia necesita escuchar, necesita encarnar, Amén. necesita practicar para entender el verdadero evangelio y el espíritu de Jesucristo revelado a través de la verdadera cristiandad. Amén. ¿Qué significa esto? La iglesia no había surgido, Raiza, amigos televidentes, hasta que comienzan a, ¿cómo decimos?, a apartarse de lo material, Sí, señor. a quitarle el entusiasmo a las cosas pasajeras para poner todo su empeño, para poner toda su pasión, su visión en lo que sí es eterno. Sí, señor. Jesús nos dice, no pongan sus riquezas, no pongan sus valores, sus talentos, no desperdicien lo que ustedes han recibido en este mundo, porque aquí el ladrón se lo roba, la polilla lo daña, las sustancias los corroen y aquí todo se pierde. Hagan tesoro en el cielo. Raiza, ¿cuál sería el mayor tesoro que puede tener la iglesia? La iglesia primitiva lo descubrió. La Amén. iglesia primitiva lo encarnó. La iglesia Amén. primitiva lo practicó. Sí, señor. Y nosotros hoy en estos tiempos apostólicos y proféticos debemos encarnar lo que es el pensamiento, la doctrina y la voluntad de Jesucristo expresada no solamente en su mensaje a los pobres, a las viudas, a los necesitados y también a los ricos. Jesucristo hizo un ministerio completo. Aleluya. En 3 años y 6 meses hizo todo lo que la gente necesitaba, Raiza. Amén, amén. Hizo todo lo que el mundo necesitaba y esto le dio el cumplimiento a su asignación a la que vino a la tierra de Amén. transformar el mundo y cambiar inclusive la misma historia. Eso O sea, que usted dice, la pastor. iglesia, necesita hoy volver al pensamiento de Cristo, volver a mitigar o erradicar la pobreza mediante el servicio, la buena voluntad, el compartir y sobre todo agradar a Dios bendiciendo a los demás. Eso que usted dice, pastor, se encuentra en Mateo 25:35. Así es. Perdone que les interrumpí, pero es que cuando fluyo de una vez quiero, para que no se me olvide. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿En algún momento usted ha alimentado a algún hambriento? Pastor, le hago la pregunta porque hay muchas personas que vienen a uno y que yo he visto que vienen a otros cristianos y le dicen, mira, yo tengo un problema, tengo una situación económica, tengo una situación financiera. Y lo que le dicen siempre es, si no te preocupes, voy a orar por ti. Pero, ¿y la obra puesta en acción? Usted puede orar, pero usted tiene que dar, porque la Biblia dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve Así sed es. y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me recubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces, pastor, ¿usted qué dice de eso? Yo sé que usted es un hombre que es como yo. Usted se ha dado el servicio de los demás, que es un hombre caritativo, no porque sea por usted. Eso vino de Dios, es un don de Dios, porque la iglesia, la Biblia nos manda, que es la palabra infalible de Dios, a que nosotros tenemos que ayudar al necesitado. No es posible que usted vea a una persona pasando trabajo y usted tenga dinero y usted no lo ayude. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo en ese momento, en esa persona? Porque dice que las arras de nuestra garantía es el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermana Raiza, a mí no me gusta decir lo que hago. A mí me gusta decir... Hay que expresarlo, a mí me gusta- porque el tema es la Sí, iglesia sí, primitiva. pero- Aquí no le estamos dando gloria al hombre, no, Así es. toda la gloria de Dios. Aquí Pero- lo que queremos dejar por sentado es que si usted es cristiano y Amén. usted tiene que ayudar a los demás, no solamente con oraciones, eso está muy bien, pero Sí. también tiene que darle, si usted puede darle. Amén, Y siempre hay algo que amén. podemos dar. Así es. Bueno, decir lo que Dios me ha dado es mejor y decir que Él me lo da para compartirlo. Recuerden que somos mayordomos. Aquí los versículos que abordó la hermana Rice, la ministra Rice, en San Mateo 25, es el juicio final. Jesús está dando las explicaciones, nosotros como abogados decimos, donde se está llegando al fondo en una vista, en un tribunal. Aquí el apóstol está expresando cómo será el juicio final y en virtud de que se les va a enjuiciar
para bien o para mal a los cristianos y a los que no son cristianos. Así es. Entonces, el compartir, Jesús lo enfatizó. Por eso Jesús no solamente cuando la gente tenía hambre, Raiza, le dijo a los discípulos, denle de comer a la gente. Esa gente está con nosotros esta mañana. Sí, denle ustedes Dice, de comer, dice el pero Señor. ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Más de 5,000 hombres, Raiza, sin contar las mujeres y los niños. Estamos hablando de unos 12 o 15,000 personas en Sí, total. señor. Y cuidado. Y Jesús dice que le den de comer a toda esa gente. Entonces los discípulos le dicen, no hay cómo darle. Porque cuando Jesús está diciendo que demos, no está pensando solo en aquello que es limitado, que es lo material. Como dijo la ministra Rice, está pensando en que nos demos y en que esa acción que nosotros hacemos va a hacer que el cielo baje a la tierra y donde no había, habrá, porque nada es imposible. Para Dios. Para Dios. Por eso continúa diciendo, entonces los justos lo responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí también me lo hicisteis. O sea, que cuando nosotros servimos a la gente, estamos glorificando a Dios. Si usted como cristiano, ya sea ministro, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, cual sea el ministerio que Dios le haya asignado por obra y gracia del Espíritu Santo, y usted no opera o nosotros no operamos en esa dimensión sobrenatural, no estamos agradando al Señor. Necesitamos que en lo que hacemos, no solo en lo que decimos, como decía la ministra Raiza, de decirle a una gente, bueno, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, pero no sabe si tiene hambre, si está enfermo, si necesita una ayuda, inclusive la vestimenta. Usted tiene en su casa 50 pares de zapatos, como vi yo un hogar en Nueva York, una persona que tenía más de 350, yo dormí en una habitación donde había más de 300 pares de zapatos y eso estaba así forrado a las paredes. Y yo le decía, ¿y por qué tiene tantos zapatos? Y dice, pues cuando yo era niña tenía apenas unos rotos y ahora me doy el lujo de tener tanto. Digo, ¿y por qué no lo comparte entonces? Dice, porque conmigo nadie lo compartía. Digo, usted necesita nacer de nuevo. Y después esa persona, pues sí comparte. Llegó el evangelio a su casa y sí comparte. O sea, ¿cuál es la gloria mayor de una persona? ¿Cuál es la mayor riqueza? Poder compartir lo poco que tiene. Usted tiene mucha riqueza enclaustrada, la tiene embovedada, la tiene en una caja fuerte, la tiene guardada en el banco. Usted no tiene nada. Lo que usted tiene, lo que usted puede disfrutar, lo que usted puede compartir, de lo que usted puede disponer, no cuando el banquero quiera devolvérselo a usted, cuando le abran la puerta o cuando llegue el que maneja la caja fuerte o la bóveda de seguridad. No, es cuando usted necesita esa riqueza fluye y la pone en la mano del que la va a hacer multiplicar. Amén. Porque cuando yo la pongo en el lugar, como es el pobre, el necesitado y también los ricos, hay mucha gente rica de cosas materiales que tienen mucha pobreza espiritual. Y nosotros activamos las riquezas del cielo cuando damos. Quiere decir que cuando te dimos, cuando le disteis a uno de mis pequeños, a mí también me lo diste. Aleluya. Cuando te vestimos, cuando le pusisteis ropa a una persona que estaba desnuda. Cuando te dimos de comer, cuando le disteis de comida a aquellas personas menesterosas, hambrientas. Sí, señor. Le pongo el ejemplo. En el caso que Raiza me dice, hable de cómo usted ha ayudado. Dios me ha usado para que yo pueda ayudar a personas desde mi niñez. Yo soy criado en un hogar cristiano, nací en la iglesia, ya 43 años de pastor, caminando a mis 44 años, con 60 años de edad. Y eso para mí es un gran regalo. Uno de los mayores regalos que Dios me ha dado es poderle servir a Él a través de la gente. Antes de que yo ya sea mayor de edad, a los 15 años, ya 16 años, comencé el ministerio. A los 17 años yo era un pastor independiente, es decir, con una iglesia asignada. Ya en el Ciclón David, que yo tenía unos 15 años para 16, ya pude operar y ayudar a la gente. Necesitaba que vivían en lugares vulnerables, llevarla a una escuela, a un lugar firme y recoger comida, recoger carbón vegetal, que era que se usaba esa vez, no había estufas, para cocinarle a esa gente, a esos niños, a esas personas
pobres en cosas materiales para que ellos pudieran subsistir. Nuestro país quedó en ese tiempo, 1978, muy devastado, pero los dominicanos, todos trabajando como hermanos, la iglesia, todas los credos religiosos nos unimos, todo el mundo nos unimos y construimos, reconstruimos esta nación. Sí, La señor. iglesia ha sido el ente fundamental para que la sociedad sea restaurada. Cada vez Amén. que viene una catástrofe aquí en este país o en cualquiera, la iglesia es la que debe ser la ejecutora de la voluntad de Dios, y de hecho lo hemos hecho. Raiza y queridos televidentes, la gente me conoce, yo soy presidente mundial de la International Federal Chaplains Federation, Así mismo. la Federación Internacional de Capellanes Federales que ustedes ven a veces en la televisión, que ven en las redes. He escrito libros sobre esto, desde ya son más de casi 25, 27 años, y lo que hacemos es entrenar ministros, personas voluntarias, filántropos, personas de buena voluntad para ayudar a los demás. Amén. ¿Qué hacemos con esto? Asistir a la viuda, asistir a los huérfanos, lo que la iglesia está comisionando. Y Aleluya. lo más gracioso de todo esto y lo que más me gusta es que dicen, no, los que ayudan a los pobres son los pobres. Yo quiero decirle a usted que nosotros tenemos muchos capellanes desde generales, Así es. generales de diferentes cuerpos castrenses en nuestro país y en otros países, hasta personas muy humildes que simplemente dan su servicio. Tenemos señor. empresarios, tenemos ministros de diferentes confesiones cristianas y no cristianas, tenemos personas de los medios de comunicación, la prensa televisiva escrita, tenemos de todo tipo de personas, y lo único que nosotros podemos decir es que nos une es poder hacerle bien a la gente. Amén. Por ejemplo, en los ríos, ya para no ir por los países donde hemos estado, los centros penitenciarios, somos parte de la gestión del nuevo modelo penitenciario en la República Dominicana en el año 2003, bajo el gobierno del ingeniero agrónomo Rafael Hipólito Mejía. Fuimos invitados, firmamos un convenio con la Procuraduría General de la República, en la que aportamos nuestro libro, que es el Manual de Entrenamiento para Capellanes Federales, en la que se toman algunos parámetros para iniciar el nuevo modelo de gestión penitenciaria en República Dominicana. Mucha gente no sabe eso, pero Excelente. ahí están los videos, ahí están los documentos, que pueden ser probatorios en cualquier momento. Nosotros ayudamos a modificar el sistema penitenciario Es el dominicano. manifiesto de la reforma. Los cristianos en acción. Habían centros, cárceles como le llamaban, que ahora son centros de reformatorio o internados, en la que puerta con puerta, centros para damas o para mujeres privadas de libertad como para hombres, y se combinaban, y existía entonces un descontrol del hábitat de estas personas. Damas que quedaron embarazadas en su privación de libertad y que allí también dieron a luz a una criatura en el mismo lugar, sin la plataforma correspondiente. Nosotros ayudamos en esto, y la manera de hacerlo era llevándole ayuda, como lo hacemos todavía. Ahora le llevamos libros porque ya, gracias a Dios, Qué bien. tienen sus alimentos, tienen sus uniformes, tienen en el nuevo modelo buenas camas, no se pueden quejar. Tenemos gobiernos que han hecho su trabajo, pero usted me dice, ¿y qué estamos haciendo ahora? Tenemos un gobierno sensible en este momento, tenemos un presidente hipersensible. Yo diría que el presidente más sensible que ha pasado por la historia de República Dominicana Amén. es el presidente que nos gastamos en este momento. ¿Cómo se llama? Luis Abinader. Nuestro querido Oramos por Luis el Rodolfo. presidente y la primera dama y todos los que están en eminencia sobre nosotros. Luis Rodolfo Abinader Amén. Corona. Le bendecimos junto a la señora Aleluya. Raquel y sus hijas, porque a 7 días, Raiza, en nuestra comunidad donde vivimos, yo no vivo allá ya porque donamos nuestra casa para la iglesia, Amén. Eso es muy y bonito. Dios nos bendijo, y ahora vivimos en las colinas, vivimos cerca, Así. y allí donde está nuestro templo, nuestra iglesia, Donde me voy a comer el arrocito que la con pastora me mucho ofreció. gusto, con mucho gusto. En la parte trasera del templo, donde ahora hay una ciclovía que antes era una cañada malolorienta, Sí. y que cada vez que venía una vaguada, una tormenta, ya ustedes se imaginan cómo esa cañada todavía en este momento que las ciclovías están en construcción, en terminación, la gente recibe el impacto de las aguas en
el inicio de este gobierno, este presidente, tuvimos la tormenta Laura precisamente en el 2020. Sí. Eso fue una ayuda total. Un momento muy terrible y a los 7 días de gobierno viene esta tormenta, la cañada arrasó como siempre y allí colapsaron 2 viviendas. Cuando digo 2 viviendas me refiero a 2 edificios donde habían más o menos unos 10 apartamentitos, pequeños apartamentos y otra casa al lado que completan a 11 familias que perdieron todo. Wow. Le hacemos un video, un llamado por un video de un teléfono al presidente de la República y a las autoridades. Y la señora alcaldesa, Carolina, te bendecimos tu casa. Amén, donde quiera que esté. Como dicen en mi país, en mi campo, hija de gato, casa ratón. Hipólito Mejía, el ingeniero Hipólito Mejía, un hombre también muy condescendiente, muy humanitario, un agricultor, gestor de la agricultura sostenible dominicana, nos da como herencia a esta muchacha que llega ese día allí a la comunidad bien temprano para acompañarnos. Pienso que ella hizo la gestión y en la tarde de ese funesto día, ese domingo muy funesto, donde las aguas estaban todavía ocupando los espacios de las casas, más de 500 familias inundadas, todavía en ese momento el presidente se apareció. Allí nos pidió que acompañáramos a los damnificados y nosotros procedimos antes de todo esto. Estamos a las 4 y tanto de la mañana, Raiza, amigos televidentes, acompañando a esta persona y lo llevamos al templo. Wow, allí en nuestro tremendo. templo, en plena pandemia. Tremendo. Así que había que tomar las familias por grupo. Ustedes son familia todos, sí, entren ustedes en esa Pastor, aula. a veces Dios pone a uno en posiciones de autoridad para eso mismo, para ayudar a los demás. Y Efectivamente. eso nosotros tenemos que saberlo. Sabemos que Esther estuvo en posición de autoridad, se quería echar para atrás, pero Aleluya. Mardoqueo le dijo, nadie sabe si para este momento era que tú tenías que haber llegado, ¿verdad, pastor? Para eso Dios mandó a un presidente como este. Porque yo le digo, yo trabajé en el ciclón David y todavía hay refugiados o damnificados del ciclón David que no han recibido nada. Wow. ¿Cuántos gobiernos han pasado? Sin embargo, los refugiados y damnificados de los ríos, desde aquel momento que el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona nos asignó, inmediatamente, ¿qué usted necesita, pastor? Digo, ya comida tenemos, nos dieron comida, nos dieron medicina, nos asistieron con salud Amén, pública. amén. ¿Y qué más necesita? Esta gente está en la calle, Aleluya. está aquí en la iglesia y hay que ponerlo en una vivienda para que sobrevivan como Así familia es. y no se contaminen con el virus. Queremos darle gracias al Señor porque Sí. el corazón del rey lo mueve el Señor Jesús. Amén. Y Él hace posible que el presidente Luis Abinader sea tan caritativo utilizando al apóstol como a la iglesia. instrumento de Dios para que esas personas tengan un poco de respiro, para llevarle ayuda humanitaria como debe ser en la iglesia que era la iglesia primitiva. Debemos Exactamente. nosotros tomar el control y todo lo que estamos en posiciones de autoridad en el gobierno, yo no estoy, pero usted está y hay muchos cristianos. Y si usted no llama y no toca la puerta de su jefe, mira, no, yo soy cristiana, yo quiero ayudar a mi comunidad, no, ellos no lo pueden saber. Lo que tenemos es que hablar, señores, porque si no hablamos, no podemos ayudar a los demás. Nadie sabe a ciencia cierta lo que está pasando si alguien no es un portavoz, y para eso nosotros estamos, la iglesia. Le estoy hablando a los cristianos, ¿verdad? Amén. Que están Amén. en posiciones de autoridad, porque Amén. eso es lo que hace el apóstol, sin ánimo de exaltar a nadie. Aquí lo que estamos plasmando es Señor. que si usted está en una posición de autoridad, usted tiene que hablar para poder ayudar al necesitado. No importa que sea cristiano, no importa que no sea no cristiano, ahí usted aprovecha la oportunidad y usted le puede predicar a Cristo. Volvemos después de unos comerciales. Dios le bendiga.
es imposible. Poderoso lo que está haciendo. Recuerda, para Dios nada es imposible. Si te ves sin salida, sin opciones, sin recursos, sin herramientas, recuerda que para Dios nada es imposible. Impresionante, este programa llegó para quedarse. Para Dios nada es imposible. Suscríbete, dale la campanita. Bendiga, soy Abdías Rosis y vengo a darte de mi testimonio de cómo el Señor empezó su buena obra en mí, en el primer Congreso de Mujeres, la Cena del Señor y el Ministerio Dunamis. Ese día hubo un rompimiento en mí, para mis hijos y mis generaciones, porque yo comprendí heridas de mi niñez que estaban ocultas, de rechazo, de abandono, de injusticia, de traición. Y ese día el Señor las reveló, las sacó a la luz. Y Él ha ido trabajando cada una de esas heridas. Y yo sé que Él completará esa obra en el nombre de Jesús. He visto también dones que estaban dormidos en mí y en mis hijos y se han ido activando para la gloria de Dios. Aleluya. He visto también mover la mano de Dios a mi favor en mis finanzas. Allí se profetizó sobre las finanzas, los dólares que yo necesitaba para un viaje con mis niños para Estados Unidos. El Señor los proveyó y todo lo que yo he necesitado, hasta bonos en mi trabajo que en este año no se iban a dar, también los he recibido, cancelaciones de deudas para la gloria de Dios. He ido reforzando los vínculos familiares con mis hijos, con mi madre, con mi familia. Gracias a Dios. También escribí una nueva canción, la que escuchan de fondo, y grabé otra que tenía mucho tiempo con ella escrita. Y no me animaba. Estaba siempre cabizbaja, con temores, con miedo, menospreciada, rechazada. El Señor me dio una autoridad. Yo recibí esa autoridad, esa unción. Y es maravilloso ver cómo el Señor puede obrar en nuestras vidas para su gloria y cómo Él nos puede hacer libres. La palabra dice que el que el Hijo hiciere libre será realmente libre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo sé que en este día el Señor hará grandes cosas mayores que en el primer Congreso. Recíbelas, ve con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga más y gracias. You are the God that healeth me. You are the Lord. You sent your word. Continuamos con su programa Para Dios Nada es Imposible. Aquí yo me estoy gozando porque tengo un hermano en Cristo, el mismo ADN. Nos gusta ayudar, nos gusta vestir a las personas, nos gusta tener ese contacto con las personas para hablarles de Cristo. ¿Cómo lo hizo la iglesia primitiva? Que la iglesia primitiva tenía varias características, pastor. Una de ellas era que era una iglesia de oración.
En Hechos 1:24 dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido y para que tome parte en este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces la iglesia primitiva se caracterizaba por orar. Otra de las características era que la iglesia primitiva vivía en comunión. En Hechos 2:42 vemos que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos estaban unidos y esa unión de ellos no solamente era espiritual, sino era tangible. Ellos se ayudaban unos con otros. Y el tercero es, la iglesia primitiva abrazó el mandato de Dios, expandir el evangelio. Señores, esto lo vemos desde el discurso de Pedro hasta el derramamiento del Espíritu Santo, hasta el día de hoy. Y la cuarta característica, la iglesia primitiva se caracterizó por su ¿qué? Generosidad. En Hechos 4:32 vemos que dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas que en común. Admirable, si usted tenía una necesidad, pastor, el otro le ayudaba. ¿Usted qué opina sobre eso, pastor? Maravilloso. Una parte que podemos enfatizar es la perseverancia. O sea, ellos no solamente compartían el pan casa por casa, ellos no solamente repartían sus propiedades con tanto amor un día, una semana, sino perseveraban todo el tiempo. Aleluya. ¿Por qué? Porque ellos entendieron, descubrieron, Raiza, queridos televidentes, que las cosas aquí en la tierra cobran valor dependiendo de cómo las usamos y con quiénes la compartimos. Amén. Voy a repetir eso. Las cosas materiales en la tierra cobran valor, toman valor a medida que nosotros sabemos con quiénes la compartimos y quiénes la reciben. Amén. O sea, por eso es que la iglesia primitiva marca un antes y un después. La iglesia primitiva da una plataforma para una iglesia sobrenatural. Los milagros, que es una parte muy importante, siempre existían. O sea, ahí se manifestaba el poder de Dios y se manifestaba la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Lo que dice este programa, el tema de este programa, porque para Dios nada es imposible. Amén. Pero ¿cómo no se hace imposible? Cuando Dios haya hombres y mujeres Aleluya. que hacemos lo que Él nos mandó. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces se pone la cosa difícil. Sí, señor. Pero cuando hacemos lo que Dios nos mandó, nada es imposible. Amén. ¿Qué queremos concluir con esto, Raiza, queridos amigos televidentes? Que nosotros tenemos una asignación divina. Si Dios te puso el don de profecía, ¿qué tiene que decir? Profetizar. Profetícelo. Si te puso el de maestro, Sea pues maestro. enseña con humildad, con mansedumbre. Si te asignó el de pastor, pues cuida las ovejas. Si te asignó el de apóstol, cualquiera sea el don o el ministerio que Dios nos haya El de asignado. ayuda. Yo no quería mencionar ese porque ese es el que nos aborda hoy. Aleluya. Y el poderoso de la iglesia primitiva. Amén. Aunque Sí, hay que aclarar, señor. Raiza, Sí. amigos televidentes, que aparecen también, como dice mi esposa, uno mata pasiones o unos delincuentes espirituales, dice otro amigo mío en su libro. Son un Ananías y Zafira. Sí, ay. Esta gente traía todo lo que tenía, lo ponía a los pies de los apóstoles. Y vamos a señor. Hechos capítulo 6, por ejemplo. Había tanta comida que se les repartía a todo el mundo, pero hubo una queja de las judías que estaban diciendo, nosotros porque somos pobres nos tratan mal. Y vinieron las quejas y se reunieron los apóstoles y dijeron, vamos a buscar Aleluya. a 7 personas de buen testimonio. Y ahí, como reza o data Hechos capítulo 6, pusieron de protagonista, porque fue el primer mártir de la iglesia primitiva, señor. a San Esteban o a Esteban. Ahí pusieron a Esteban, bueno, ese grupo de hombres que colocaron para administrar a fin de que los apóstoles pudieran seguir predicando la palabra. Sí. Eso es las elecciones de los 7 diáconos. Eso se encuentra en Hechos 6. Hechos 6. Me gusta mucho esto y lo voy a leer. En Sí. aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración, oigan, Sí. de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Miren, ojo aquí. Hay que ayudar, señores. Esto está en la Sí. Biblia. Y plasmado, miren, clarito.
como lo ha expuesto el pastor. Dice aquí en el verso 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y yo estoy de acuerdo porque somos un cuerpo con varias funciones. Así Ahora, es. si usted tiene la capacidad, si Dios le ha dado la capacidad, usted puede hacer muchas cosas. Entonces, se continúa diciendo, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de qué? De sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y Nicolás, el prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y le impusieron las manos. Eso era señal para que Dios diera su aprobación. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos sé que se multiplicaba grandemente, no era que se multiplicaba, grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pastor. Tremendo. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, en conclusión, como dicen decimos los abogados, en conclusión, la iglesia hoy tenemos que despertar en un momento estelar o un momento profético como el que estamos viviendo, donde hay tantas necesidades, no solo de cosas materiales, Raiza, amigos televidentes, sino también de la sociedad adolece de muchas cosas espirituales. El deterioro familiar, sí, señor, la descomposición social, hay necesidad, la violencia intrafamiliar y también callejera. Hemos entrado en una sociedad indolente y hemos perdido el norte de la iglesia primitiva, una iglesia amorosa, misericordiosa. Amén. Tenemos que volver a activar caritativa, eso. Señor. Tenemos que compartir. Hay que ayudar. Raiza, tenemos que compartir. Los dones son para ponerlo al servicio, no se quede con esto. Para edificación de la iglesia. Y como dice Romanos 12:11, pastor, en el subverso 9, el amor sea sin fingimiento. Oiga bien. Eso fue lo que le pasó a Ananías y Zafira. Lo que usted Hechos decía. capítulo 5. Sí. Ananías y Zafira se ponen de acuerdo para mentirle a Pedro. Los dos murieron por causa del pecado, porque ellos dijeron, vendimos la heredad por tanto. Todo el mundo vendía la heredad. Pero no se sabe por qué ellos hicieron eso, porque eso era de ellos, ellos no tenían que mentir, no sé. Pero el pecado estaba en su corazón. Dios mío, en su corazón. Y consintieron hacer un acuerdo. Eso es poderoso, cuando el poder del acuerdo. Cuando usted vaya a hacer acuerdo, a firmar un acuerdo, consulte bien, lea primero el documento. ¿Y usted qué abogado? Lea primero el documento o documéntese bien del contenido de ese papel, como decimos llanamente, antes de usted empeñarse con su firma. Cuando usted vaya a hacer un acuerdo verbal con alguien, tenga mucho cuidado de decir sí o no, porque hay poder en el acuerdo. Bueno, sí. Cuando vayamos a hacer acuerdo, que el poder sea para bien. Oye, ¿cómo continúa diciendo? Amados los unos a los otros con amor fraternal. Santo. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo ¿qué? Las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Señores, esto está poderoso. Aquí vamos a unos comerciales y cuando retornemos vamos a darle más de Para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Estamos en el canal 16 y en Facebook Live. Para Dios nada es imposible. Poderoso lo que está haciendo. Recuerda, para Dios nada es imposible. Si te ves sin salida, sin opciones, sin recursos, sin herramientas, recuerda que para Dios nada es imposible. Impresionante, este programa llegó para quedarse. Para Dios nada es imposible.
nunca. Dale la campanita. Digno eres de gloria y honor. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Digno eres de gloria y de honor. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú, declárelo. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Digno eres de gloria. Confiésenlo todos. Levantamos nuestras manos. Levántele las manos y exáltele. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que porta el poder dunamis de Dios. Amén. No iban a poder ser salvos nunca, ni con el rescate de Jesucristo, porque ese es el árbol de la vida, tú ibas a ser eterno. Entonces nosotros morimos, pero en carne, pero seguimos viviendo en espíritu. Si quieres y necesitas pasar a un mayor nivel de gloria, inscríbete y sé parte de nuestro curso de taller de sanidad interior y liberación, donde tu vida se va a ir sanando, donde tu vida se va a ir liberando, donde tu vida va a ir prosperando en el poderoso nombre de Jesús. Inscríbete, Cristo te ama. Shalom. You are the God that healeth me. You are the Lord. You sent your word. Continuamos con su programa Para Dios Nada es Imposible.
En esta mañana de este precioso sábado, hoy, para los que no nos habían sintonizado, estoy compartiendo con el apóstol Nelson Arias Cavada, un hombre que tiene un currículum impecable en el Señor. Yo me gozo cuando veo una persona así, yo diría, cuando yo sea grande, yo quiero ser así también. Y continuando con la palabra del Señor, en Santiago 1:27, que estamos hablando de la iglesia primitiva y estamos hablando del don de ayuda, estamos hablando las características de esa iglesia, que tenemos que volver a la base. La iglesia de hoy tiene que volver a esa base. Y Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pastor, ¿y qué es lo que están haciendo con los damnificados ahora? Bueno, como les comencé a explicar, el presidente nos asignó para acompañar a estas personas. Y Dios nos regaló en el partido, ¿verdad?, de gobierno, le llaman la hormiguita atómica, el licenciado Rolfi Domingo Rojas Guzmán, a quien amo tanto y a quien bendecimos junto a su esposa y su familia. Un hombre de familia, un hombre de hogar y un hombre de vocación. Rolfi, métete a la iglesia, conviértete, dale tu corazón a Cristo. Hay que irle a orar. Ve a la iglesia, Rolfi. Lo único que te falta es que te disipule en la iglesia. Un hombre de vocación, de corazón. Amén. Y que te deje ordenar como pastor, porque haces todo lo de un pastor. Ama a la gente, ama estar a cualquier hora, sin comer, como sea, entra donde hay una gente con necesidad de estar Rolfi Rojas. Yo siento, pastor, que usted entonces debe hacer una oración de salvación. Nadie sabe si él ve este programa y es tocado por el Señor. Claro, ¿Qué usted cree? Claro que Rolfi está convidado. Rolfi fue convidado y yo sé que él está mirando hoy sábado este programa. Pues haga esa oración de parte del Señor Jesucristo. Aleluya. Pues vamos a orar por cada persona, no solo por Rolfi y por la pastora Leslie, ¿verdad?, que siempre nos acompaña, Leslie Vilorio, y por el equipo, sino por usted. Mi amiga Leslie, la pastora Leslie Vilorio. Siempre está ahí en este trabajo acompañándonos. Por usted que siempre está diciendo, Señor, ayúdame. Este es un momento para recibir la ayuda. Nosotros vamos a orar por usted. Usted va a abrir su corazón. Le va a decir, Señor, tómame, haz conmigo lo que tú quieras. Ahí donde usted está, si va conduciendo, concéntrate. Amén. Si estás en tu casa, donde estés, vamos a dedicarle este momento al Señor. Nosotros vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Oramos por esa persona que está ahora sintonizando este programa. Aleluya. Nosotros declaramos apostólica y proféticamente en el nombre poderoso de Jesús que tu palabra salvadora llega ahora y cambia su corazón, que activa su fe y que comienza ahora a mirar que en sus imposibilidades, en sus limitaciones, en su enfermedad, en su problema de familiar, en su problema económico, pueda ahora comenzar a ver, a sentir y a vivir que para Dios todo es posible. Nada es imposible. Señor, que se entreguen enteramente a ti como nosotros lo estamos haciendo. Que la salvación llegue hoy a su casa. Amén. Se quede con esta familia y nos ayude a cambiar esta nación por una mejor nación. A una iglesia conforme al pensamiento de Cristo, una iglesia evangelizadora, una iglesia que ayuda, una iglesia misericordiosa, una iglesia perseverante en la doctrina, en el compartir, en la comunión con los santos y sobre todo con Dios. Gracias, oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Yo quiero decirle que si esta es la primera vez que ha hecho esta oración, es la oración más importante que usted ha hecho en su vida. Sí, amén. Si no se congrega en una iglesia, ¿su iglesia cómo se llama, pastor? Nosotros somos la Asociación de Iglesias Cristianas El Olivar y nuestro templo central está allí en Los Ríos, amén, en la calle D, edificio 12. Ahí usted va a ver un edificio y va a pensar que es un apartamento. Entre. Cuando usted pase del vestíbulo, yo tengo curiosidad. Usted va a entrar a un templo que Dios nos ha bendecido. Porque ya Rafael me ha dicho que, ay, pero eso, ¿y a dónde es que estoy? Y no van a sufrir de ese calor que está teniendo ahora. Mío. A propósito, tomemos mucha agua con este calor y economicemos el agua, el consumo del agua en la casa. Y te va a pasar un buen momento. Allí el Espíritu Santo nos bendice mucho. Los predicadores se dejan usar, nos dejamos usar. Aleluya. Y adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Somos una familia. Allí la gente lleva cada segundo domingo de lo que Dios le da
y hacemos la DORCA. Siempre tenemos provisión para darle a la gente. Aleluya. La presidencia, a través de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Qué bueno. nos provee y nos apoya para ayudar a los damnificados, los refugiados y a las personas que viven en estados vulnerables. El presidente de la República, esa iglesia la ha tomado como una iglesia punta de lanza para bendecir la comunidad, queriendo decir que allí usted va a encontrar lo más importante después de todo esto, que es siempre el Señor. Amén. Sí. No quiero finalizar el programa sin antes leer Hebreos 6 en el verso 10, porque Aleluya. Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo Aleluya. servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Entonces, Amén. pastor, para mí ha sido un placer, un privilegio tenerlo aquí, porque sus canas, y no de vejez, sino de esa calvicie. ardua labor, de esa carrera que habla Pablo, que hay que correr la carrera, que hay que pelear la batalla, la Amén. buena de la fe, ayudando al necesitado, vistiendo al desnudo, visitando al que está en la cárcel. Nosotros tenemos que hacer algo diferente, tenemos que impactar las naciones, pastor. Eso es amén. En eso estamos, para eso Dios nos encomendó y eso es lo que queremos hacer. Si usted quiere encontrar un aliado para que las personas privadas de libertad, los que viven allí en los centros penitenciarios, tanto del nuevo modelo como del viejo modelo, usted puede encontrar nosotros. Yo también soy presidente del Consejo Dominicano de Capellanías y Voluntariado, CODECAP, y tenemos un buen vínculo con la Dirección General de Prisiones, la Procuraduría General de la República, para ayudar a esta población que está detrás de la reja. Ellos nos necesitan. Las viudas, los huérfanos, las personas que viven en estados vulnerables nos necesitan. La iglesia de Dios está asignada en la tierra para hacer que el nombre de Cristo sea glorificado, ayudándole a los demás, aquellos que han visto todas sus puertas cerradas y que han Aleluya. visto que todo se le ha terminado y las casas se le han Amén. caído encima, que puedan aprender, Raiza, que Aleluya. para Dios. Nada es imposible. Bendiciones, shalom. Muchas gracias por Gracias, su sintonía. pastor. Gracias, Raiza, por invitarnos. Les bendecimos y gracias de todo corazón por tener el corazón como el corazón de Dios. Dios le bendiga. Hasta luego. Amén. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para
manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi.